Bueno, Somos Monte Chaco empezó a conformarse a partir de un hecho que fue que ocurrió, ¿no es cierto?, en Los Frentones, en la localidad de Los Frentones, a partir de una convocatoria que hizo el Estado chaqueño para la actualización del ordenamiento territorial del bosque nativo. Esto es una exigencia que tiene, que está incluido dentro de la ley que conocemos como Ley Bonazo, que en el Chaco es una ley nacional. La Ley Bonazo ordena el aprovechamiento del bosque nativo y del bosque implantado. En nuestro caso, tenemos una gran superficie, la segunda en Latinoamérica, de bosque nativos. Entonces es importante el cumplimiento de esta ley que prevé, ¿no es cierto?, lo categoriza al bosque y categoriza también el uso de los suelos. A través de esta ley lo divide como las luces del semáforo, en 3 colores. La zona verde, la zona que es de categoría verde, es para aprovechar el bosque, es para aprovechar el suelo, mejor dicho, para la agricultura. La zona amarilla se puede aprovechar en manejo del bosque nativo y se puede incluir también ganadería y otros tipos de producción, como ser producción de miel, producción caprina, pero siempre haciendo un manejo del bosque, no se puede desmontar en la zona amarilla. Y la zona roja son las conocidas, las zonas de categoría roja, que son las conocidas como categoría 3, son las zonas intangibles, es decir, que no se pueden tocar. Ahí están las reservas naturales donde no se puede tocar nada. Y tenemos los parques provinciales, parques nacionales. Tenemos el Parque Nacional Chaco, que es el más antiguo, ¿no es cierto?, que está en Capital Zonal. Esas zonas no se pueden tocar. También a la costa de los ríos, ¿no es cierto?, la ribera de los ríos, en nuestros ríos tenemos montes en galería, que se llama, que cubren prácticamente la copa de los árboles, los ríos. Eso no se puede tocar tampoco. Y después hay corredores biológicos de conservación que le permiten a los animales silvestres circular y alimentarse, vivir ahí. Bueno, pero el problema que nos preocupa ahora es la zona amarilla. En diciembre del 2018 hizo una convocatoria el gobierno en Los Frentones, pero lo hizo de una manera que no prevé la ley, en contra de todo lo que prevé la ley. Esta convocatoria tendría que haber sido en las distintas localidades del Chaco, en lo posible en todos los municipios, o si no, agruparlo por zona, de manera que haya una participación de los chaqueños, porque los recursos naturales es de todos los chaqueños. Así no haya monte o no haya monte donde vivimos, nos corresponde, ¿no es cierto?, porque el monte no es un beneficio para los que viven en el monte solamente, es para todos. Entonces, esta convocatoria se hizo en Los Frentones con 2 o 3 organizaciones de forestales, de empresarios forestales, y se quiso cambiar la categoría de uso de una superficie importante. Creemos que están entre 200 y 300 hectáreas. ¿Por qué decimos que creemos? Porque gracias a organizaciones como la Gualamba y el Centro Nelson Mandela, que fueron hasta Los Frentones, ¿no es cierto? Ellos se enteraron y fueron hasta Los Frentones y lograron suspender como esa reunión donde se iba a recategorizar los montes. A partir de ahí, en enero del 2019, el gobernador firma un decreto que interrumpe, ¿no es cierto?, la aprobación de los proyectos que lo venía tratando, ¿no es cierto?, la Dirección de Bosque, que depende de la Subsecretaría de Recursos Naturales, que es el organismo de Contralor. Entonces el gobernador suspendió las autorizaciones. A partir de ese momento
de la zona que tenemos de la zona de categoría amarilla, que comprende los dos departamentos, Brown y Güemes. Entonces, la versión que corrió para la prensa y para los ciudadanos del Chaco era que se suspendía el desmonte, pero no era así. Solamente los permisos que estaban en tratamiento. El desmonte continuaba, ¿no es cierto? Y ese es nuestro reclamo. Inmediatamente nosotros solicitamos una reunión, tuvimos una reunión con el subsecretario de Recursos Naturales y estuvo también el subsecretario de Ambiente. En realidad tendría que haber estado el ministro de Ambiente, en realidad tendría que haber estado el ministro de la Producción, porque la Subsecretaría de Recursos Naturales, que es el organismo de Contralor, depende del Ministerio de la Producción. En esa reunión planteamos 9 puntos nosotros. El primer punto dice que se suspenda el desmonte, que se suspenda ya inmediatamente para no avanzar, ¿no es cierto?, en la regresividad, como decimos, del ambiente, es decir, para no depredar el monte. El monte no se puede tocar. Hace años que el Chaco tiene una categorización también de los suelos por su tipo de uso, el uso que le podemos dar, ¿no es cierto?, que va del 1 al 7. El suelo clase 1, 2 y 3 son suelos que se pueden hacer agricultura, es decir, se pueden desmontar, que están en la categoría verde, que es 1, ¿no es cierto?, para el manejo del monte. Los suelos de categoría 5, 6 y 7, que son los suelos que están en estos dos departamentos y que coinciden con la zona amarilla, son suelos muy vulnerables. Eso no se puede hacer agricultura en esos suelos. Son suelos que no pueden estar descubiertos, porque si están descubiertos cuando llueve, y es una zona de lluvias torrenciales, decimos que esos lugares son de alto riesgo agroclimático, es decir, cuando se produce algún fenómeno climático son los que más sufren. Nosotros lo que más vimos por la televisión, lo que ocurrió en Tartagal, provincia de Salta. Bueno, estamos en la misma región, es decir, estamos en la misma región, la región chaqueña, y ocurren esas cosas cuando hay fuertes lluvias. Los que andan por el impenetrable o los que ven las fotos, ¿no es cierto?, del impenetrable, van a ver que se producen zanjas, ¿no es cierto? Y eso es por efecto de que el suelo está descubierto, la lluvia corre, ¿no es cierto?, tiene fuertes correntías, corre el agua con fuerza, porque hay lluvias torrenciales, reitero, y la zona donde no tiene la cobertura del árbol arrastra, eso se produce lo que se llaman cárcavas. Eso es la erosión hídrica. Después viene con los vientos también la erosión eólica, que arrastra la capa fértil del suelo y la lleva a otros lados, ¿no es cierto? Es decir, esos suelos sin la cobertura del bosque no viven mucho tiempo. Es decir, pierde la vida el suelo, porque en el suelo tiene vida también. Hay materia orgánica, hay microbios que hacen que el suelo se mantenga eternamente. Si nosotros hacemos un manejo como corresponde del bosque, sacando los árboles que corresponde sacar, dejando una cobertura como corresponde, podemos incorporar pastura también, si queremos criar ganado. Podemos tener los distintos tipos de ganadería, ganado mayor, como son los vacunos, ganado menor, chivo, ovejas. Y también podemos incorporar la miel, que la miel del impenetrable es muy rica porque son de flores de especie nativa. En el impenetrable existe un mapa de floración, sabemos cuándo florecen las distintas especies y así podemos determinar la procedencia de la miel, hasta de qué planta, que eso tiene un valor inconmensurable, ¿no es cierto? Pero no lo sabemos aprovechar los chaqueños. Mejor dicho, el Estado no pone el foco en ese modelo de producción, que es el modelo de producción más apropiado para nuestra zona. El Estado pone el foco en la producción de soja porque es un producto exportable. Pero para que tengan idea los chaqueños de la producción de soja, a nosotros nos queda
solamente el 1,5%, porque la soja sale de la provincia, no se le da un valor agregado en la provincia. Es lo que cobra la ATP como el 1%, el 1,5%. Con el agravante que con las provincias, si son empresarios de las provincias limítrofes, como son los empresarios estos que están desmontando aquí, de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, tenemos un convenio con ellos que compartimos ese 1,5%, entonces nos queda el 0,75%. Es decir, por cada tonelada de soja a los chaqueños, por cada tonelada de soja que sale del Chaco, no nos alcanza para comprar 1 kilo de azúcar siquiera. Entonces, y haciendo una explotación que lo saben hacer los lugareños, porque de balde no viven, comen hace muchísimos años, es decir, llevan más de 80 años, 100 años, algunas familias radicadas ahí, que sus antecesores vinieron, ¿no es cierto?, de la zona de Salta y de Corrientes, pero no tienen ni un tipo de apoyo del Estado para hacer la producción que ellos... Y también tienen que tener una asistencia técnica, lógico, porque hay tecnología apropiada que ellos no la conocen, pero que son fáciles de apropiarse de esa tecnología, ¿no es cierto? Entonces, nuestra preocupación no es solamente que el ambiente, que no es poco, ¿no es cierto?, que se desmejore el ambiente. Se va a desmejorar la vida, la calidad de vida. Ahí tenemos que tener en cuenta que viven familias con, wichí, criollos, y también familias que fueron sus antecesores de procedencia europea, pero están adaptados a esa forma de vida. Con este modelo de producción son expulsados de sus lugares donde viven, se van a vivir a los pueblos más cercanos, como César Salito, Miraflores, Fuerte Esperanza, pero en el pueblo ellos no tienen actividad, no tienen nada para hacer en el pueblo. Entonces tenemos que caer en el subsidio con una comida que ellos no la comen porque les llega poroto, esas cosas que en la bolsa de comida, y aparte que son mendigos eternos. Eso también es una preocupación que tenemos nosotros, porque integramos una veintena de asociaciones, Somos Monte, y la mayoría son organizaciones sociales, es decir, que lo palpan a la realidad. En principio, como lo decís, ¿no es cierto?, cuando recibimos la noticia nos alegramos, lo recibimos con buen beneplácito, porque es lo que nosotros estamos pidiendo, que se separe el desmonte. Pero si nosotros nos quedamos tranquilos también, pensamos que va a ser por un corto lazo, porque no resuelve como el problema final. Nosotros lo que pedimos es que se pare el desmonte en una zona donde no se puede desmontar, que se resuelva el amparo. El defensor del pueblo pide, como pedimos nosotros también, es que es la actualización que hay que hacer del ordenamiento territorial del monte, se la haga, pero que se la haga como debe hacerse, ¿no es cierto?, convocando a todas las organizaciones sociales, estén trabajando en el monte o no. Es decir, esto es de todos los chaqueños, no es de los que viven en el monte o de los empresarios que se aprovechan del monte o de la producción agrícola. Esto es de todos los chaqueños. Pedimos que se haga las convocatorias como corresponde, que se facilite la suficiente información a los ciudadanos para que podamos participar con una Nosotros estamos atrasados. En el 2012 se tendría que haber hecho esta convocatoria y la actualización, porque la ley prevé cada 5 años. Y la ley dice, ¿no es cierto?, por qué hay que hacer esta actualización, para ver si lo que se hizo anteriormente no afectó al ambiente, ¿no es cierto?, que no se desmejore las condiciones que tenía el monte antes de empezar con la ley, ¿no es cierto? Es decir, y aquí estamos desmejorando las condiciones del monte. Y con el atraso que no hay un mecanismo. Nosotros
hay 53 permisos otorgados, que esos se frenaron, con 33.000 hectáreas, pero estimamos que son mucho más lo que se desmontó, porque hay un desmonte clandestino que tampoco fue controlado, que escapa al control del organismo de Contralor. Ya sea porque desmontan más superficie de la autorizada o porque directamente no cuentan con el permiso. Entonces seguimos bregando, ¿no es cierto?, para que se haga el ordenamiento territorial del monte, que se restaure lo que se hizo mal. Volver a la situación inicial es dificilísimo, pero por lo menos queremos que se aproxime, ¿no es cierto?, que haya que enriquecerlo al monte con especies forestales nativas, que se mejore. Lo que urgente es cubrir ese monte, que no se que no se desmejore el suelo, ¿no es cierto?, por la erosión que hablábamos. Y la otra es que aparecen especies invasoras que no son del lugar y que no nos sirven para nada. Si nosotros andamos por la ruta 16, allá en la zona de Pampa del Infierno, Los Frentones, hacia el norte, yendo hacia Tacopozo, vemos como hay hectáreas y hectáreas de campo que ya están en desuso, que se desmontaron en 1995, por ahí, en la década del 90, digamos, y que ya no la están usando más porque es una zona donde muy vulnerable el suelo para hacer agricultura. Hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros no vemos un interés en las autoridades por solucionar este problema. Parece que tienen otras urgencias. De los 9 puntos que presentamos, en el Poder Ejecutivo no tuvimos respuesta. A los pocos días que tuvimos esa charla con el subsecretario y el ministro de Ambiente, el subsecretario de Recursos Naturales y el ministro de Ambiente, presentamos también un pedido de audiencia con el gobernador, porque nos dimos cuenta que ellos no iban a hacer nada para solucionarlo, y hasta hoy estamos esperando, a pesar de la insistencia que tenemos como somos monte, y el gobernador no nos recibe. También presentamos en el Poder Legislativo a la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, que la presidenta es la diputada Charolé. Ellos sí se mostraron interesados y estamos trabajando en algunos proyectos de ley, pero reconocemos que lleva su tiempo. También el interés es relativo. Los diputados y los funcionarios manejan, parece que otros tiempos y tienen otras urgencias. Y como no aceptan que esto es grave y que esto es urgente. Si nosotros no cuidamos los recursos que tenemos, en menos de 20 años vamos a tener un desierto en esa zona, y las generaciones futuras no sé qué van a hacer. Si hoy tenemos, ¿no es cierto?, desnutrición, te imaginas lo que va a ser cuando eso sea un desierto. Porque también tenemos que entender que las comunidades no se quieren ir de su lugar. A nadie le gusta desarraigarse de su lugar, irse por ahí a las grandes ciudades o a los pueblos. Los pueblos vecinos, a los parajes, no pueden contenerlo a esa gente, ni siquiera los pueblos vecinos. Vamos a Miraflores, todos los conflictos que hay, en Sausalito lo mismo. En todas las localidades hay conflictos porque no lo pueden contener esos pueblos. La gente esa vivía de lo que tenía en el campo. Mejorando eso nomás pueden tener un nivel de vida muy bueno, mejorando lo que tienen hoy. Pero no, nosotros nos inclinamos por otro modelo de producción que es extractivista, industrialista, que no nos queda nada en el Chaco. Si nosotros hacemos un presupuesto de los minerales nomás que se llevan con la producción de soja, de lo que se gasta en mantener los caminos, de lo que se gasta en el combustible, no es nuestro, no es del Chaco, el combustible lo compran de otro lado, eso es dinero que se va.
Las maquinarias no la compran en el Chaco, es dinero que se va. Las empresas no son del Chaco. Entonces, eso tenemos que fijarnos también, tendrían que fijar las autoridades. Por eso, la preocupación de las autoridades son muy distintas a la preocupación que tenemos los ciudadanos. Es decir, nosotros estamos preocupados por nuestros conciudadanos, las autoridades están preocupadas por otras cosas, tal vez la campaña o el llegar a ser electo nuevamente. Esas me parece que son las preocupaciones. Y nos parece a casi todo de lo que integramos Somos Monte, ¿no? Le agradezco a ustedes por interesarse y porque comunicarle a la gente que los ciudadanos también sepan estas cosas, porque la información a veces viene de otro modo y no la entienden o están encandilados con otras cosas, principalmente con los productos que son exportables, y no todo lo que es exportable nos causa a nosotros un beneficio. Quiero aprovechar esta oportunidad también para invitar el miércoles 5. Nosotros nos vamos a juntar en la plaza 25 de mayo a las 10 horas en el mástil de la 9 de julio. Vamos a hacer una recorrida alrededor de la plaza para que poner en evidencia todo lo que está pasando y que la ciudadanía se entere y que nos acompañe también. Nosotros queremos que todos los chaqueños nos interesemos por esto en la medida y que también lo reclamemos en la medida que podamos y donde estamos, ¿no es cierto? Por eso el 5 lo invitamos a las 10 de la mañana, pusimos ese horario para no incomodar demasiado. La gente anda mucho por el centro a esa hora y bueno, que nos acompañe un rato en esta manifestación que tenemos, si es que le preocupa el tema, yo creo que sí, a las 10 de la mañana. No va a pasar de una hora, va a haber cosas novedosas, forma de manifestarnos en paz y novedosas.